Nada es original. Todo trabajo creativo surge de lo que ha existido. Tú, por ejemplo, eres una mezcla de tu mamá y tu papá y muchos antecesores. Eso mismo pasa con el arte. Es un árbol genealógico de ideas e inspiraciones. Entonces eres una mezcla de tus maestros, eres la suma de tus influencias. Órale, Lucero, qué profunda. Como la Biblia. ¿No es cierto? No es cierto. O puede que sí. ¿Y qué has hecho, Luis? Pues realmente no he hecho mucho últimamente. He estado aprendiendo cómo editar fotos o mejorar la edición que ya tenía de las fotografías. Estoy, pues, con eso me he estado entreteniendo. De hecho, siento que he mejorado bastante la manera en cómo estoy editando mis fotografías. Así que cada vez me está gustando más el resultado final de las fotos que había tomado. Así como lo que esperaba cuando me imaginaba a mí tomando fotos. ¿Y tú, Lucero? Lo único diferente que he hecho es que me animé a como poner comisiones en mi Instagram de ilustraciones. Y no me animaba, ¿no? Porque al principio era como, ay, no, es que no soy tan buena, no dibujo tan bien, hay otros mejores que yo. Y así, o sea, esos pensamientos tenía como constantemente cada que pensaba en subir algo. De hecho, esa idea se me ocurrió hace como un mes porque pues por la pandemia y todo esto, la cuarentena, pues mi economía no está tan bien, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer esto pues para ganar un poco de dinero extra y pues ya no estar tan así, no sé cómo explicarlo, pero sí, al principio tenía también miedo como de que no me pidieran comisiones o algo así, y no, fíjate que sí ha funcionado. Sí me han pedido algunos trabajos para regalar sobre todo, ¿no? Entonces se me hace algo bien curioso como estoy conociendo gente sin conocerla, ¿sabes? Como de que me manda sus fotos para dibujarlos y así. Y eso se me hace muy curioso y muy bonito. Aparte, ¿sabes qué? Pensé en que me está gustando mucho eso, como que la gente reacciona muy bien y te paga. Te paga y te hace muy buenos comentarios. Entonces, creo que nunca había sentido como esas... ¿Sabes? Como... Esa emoción por estar esa combinación. Ey, pues qué padre, qué buena onda eso de que te estén pagando por hacer algo que te gusta, ¿no? Así como dibujar. Sí, y sí, y aparte como que se aprovecha para practicar, ¿no? Uno. Y no sé si vieron el mini podcast o el capítulo extra donde enseño algunos de mis ilustraciones, bueno, que hice para un challenge que estuvo mucho en Instagram, que yo siempre llego tarde a los challenges, la neta. Pero sí, me acuerdo que tardé mucho en hacer esos dibujos y los hice ya con la idea de que íbamos a grabar ese mini podcast, ¿no? Como que tenía muchas ganas de hacer eso. Que no nomás fuera como un podcast que solo escuches, sino que también puedas ver algo en pantalla. Y me gustó, o sea, bueno, sí sentí así como que faltó planeación y todo esto, pero pues al final Pues era es que algo debe ser más como espontáneo, ¿no? Sí. Entonces ya me dejé cosas porque sí al principio le decía, Luis, es que se vio esto, Luis, es que así, como bien exigente yo, ¿no? Y sí, la Lucero es muy perfeccionista a veces. De hecho no se me hizo mal a mí en lo personal porque era así como de que a ver qué se nos ocurría decir en el momento en el que estábamos viendo el dibujito y ya pues así como dejar que las palabras fluyeran de nuestras bocas, aunque no fueran las palabras más correctas, ¿no? Y de hecho muchas cosas se nos olvidaron, sí.
Eso. Estaba bien. Incluso, o sea, bueno, es que tampoco explicamos bien lo que íbamos a hacer, pero ese video era... teníamos cierto tiempo límite, que es el tiempo que duraba el speed paint de cada ilustración, ¿no? Entonces, es algo que no explicamos, ¿no? Siempre, incluso una amiga me preguntó así como, oye, ¿por qué están diciendo que se les acabó el tiempo? Y yo, ¡chin! Se nos olvidó explicar eso, pero pues era eso, ¿no? Que se nos acaba el tiempo porque se acababa el video, pues, de cada personaje, ¿no? Ah, sí, que nomás íbamos a hablar el tiempo en el que tardaba el video del proceso del dibujo. Sí. Y ya que se terminara, o sea, que se saliera el dibujo completo, entonces ya dejábamos de hablar. Por eso incluso fue un poco, digamos, torpe, Porque no hicimos bien la dinámica tampoco. Pues no, pero me refiero a que ya no hayas que decir o era tan poquito tiempo que te faltaban cosas que decir, o sea... Sí, como que no sabías qué elegir de todo lo poquito que tenías que decir o podías decir, entonces era así como de que, ok, Lucero, ya va a empezar el dibujo y mente en blanco. Sí, sí, entonces bueno, pues ni modo, pero igual me gustó como darle otro formato, digamos, ¿no? Al podcast. O al menos en sí. Capítulos extra y cosas así, se me hizo muy padre. Y pues así. Y bueno, no hemos grabado también por cuestiones de tiempo, ¿no? Sí, la Lucero empezó a hacer esto de las comisiones, entonces le empezó a tomar un poquito más de tiempo porque no esperaba una respuesta tan inmediata y sobre todo una respuesta tan... que hubiera bastante respuesta. Sí. Entonces fueron así como que de repente la Lucero tenía bastante tiempo libre y luego tenía un montón de dibujos que hacer. Sí. Así que tuvo que ponerse a dibujar. Sí. Pero está bien, en esta ocasión le iban a pagar por hacer su dibujo. Eso es lo importante. Aparte también me cambiaron el horario en el trabajo. Antes salía a las 3 y ahora salgo a las 5. Yo creo que eso fue lo peor. Sí. Sí. O sea, ya no trabajo corrido ahora. O sea, como es el mismo tiempo de trabajo, nomás que como ahora está trunco o cortado. Sí. El horario, pues sientes como que te rinde menos el tiempo. Sí. Sí, no me gustó esa dinámica. Como que estabas bien así de que, ok, cumplo con todas mis horas y ya después ya puedo continuar con mi vida. Sí. Y ahora ya no, así de que llegó la hora de comer, pero sé que tengo que regresar otra vez y voy a durar un rato ahí. A lo mejor cae algo, a lo mejor no cae tanto trabajo, pero como que no está tan padre. Sí, pues como dinámica. Que estás ahí, pues de todas formas. De hecho, es uno de los efectos de la cuarentena, ¿no? Como que nos estamos empezando a dar cuenta un poquito más como de la administración de nuestros tiempos o cómo malgastábamos mucho tiempo en ciertas actividades, como por ejemplo el desplazarte de tu casa al trabajo y de regreso. Eso es un montón de tiempo que te ahorras estando trabajando desde casa. Incluso, o sea, yo creo que justo antes de entrar a la cuarentena yo me iba caminando al trabajo porque pues no tengo carro por un accidente que hubo. Pero ¿qué? Sí, me iba caminando y era 1 hora para llegar al trabajo. Entonces, ¿qué digo? Medio lo disfrutaba porque pues nunca había caminado tanto. O hace mucho que no lo hacía, ¿no? Porque yo en la prepa y en la universidad yo siempre caminaba, ¿no? Pero como que se conforme vas de que trabajando y así, como que ya, o las distancias son más largas o cosas así, como que eso lo dejas, no sé. Yo antes me quedaba así como que, yo caminaba más. Pues bueno, yo creo que es un excelente momento como para replantear las dinámicas laborales. Y sí, yo creo que sí se puede generar un nuevo modelo de negocio, ¿no? O al menos un nuevo modelo de horario de trabajo que funcione muchísimo mejor tanto para la empresa como para el empleado. Y en fin, eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estamos a punto de platicar. Pero es bien romper el hielo. Es tema de discusión definitivamente. Y que nos conozcan también un poquito los que nos estén escuchando. Así es. Pero bueno, a ver, Lucero, cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema de hoy, bueno, como ya lo verán en el título y como mencionamos al principio que empezamos con un textito ahí
que es una combinación de algunas frases que del libro de Roba como un artista. O sea, como que armé toda esta frase. ¿Cómo se dirá? ¿Es frase? Todo Pues escribiste texto. una oración ahí. Basado en ciertas partes del libro, ¿no? Que encajaron perfectamente con lo que íbamos a hablar hoy, que este tema es más que nada sobre las influencias. Inspiración, influencias y referencias. Uy, está muy largo el título. No, pero el título se llama Nada es original. Nada es original, así es. Y sí, pues nada es original. Pero Lucero, ¿a qué nos referimos con que nada es original? Quizás sí, pues, en algún punto ustedes se hayan puesto a observar diferentes obras de distintos artistas y habrán notado ciertas similitudes entre todas estas obras, y algunos podremos haber dicho, oye, es como que se están plagiando la idea de otro, y no necesariamente que una idea se vea reflejada en el trabajo de otro sea necesariamente un plagio, ¿no? Sino que esto pudiera ser una influencia que tuvo un artista con otro artista, ¿no? Y esto no necesariamente significa que sea un plagio, sino que pudiera ser las influencias de un artista sobre otro artista. Pero de hecho, a partir de ahí mismo fue el origen de nuestro título tan largo, que empezamos a buscar las diferencias que había entre referencias, influencias e inspiración. Que de hecho, por ejemplo, lo más fácil que tenemos ahí para diferenciar es que las referencias definitivamente no tienen, bueno... Es como más literal, ¿no? Ajá, sí, es más literal las referencias, que son cuando... tú quieres mostrar directamente o hacer como homenaje de algo que tú hayas visto y pues plasmarlo de alguna manera así, y mostrarlo directamente, pues ya sea en pantalla, en el escrito o algo así, como por ejemplo pudiéramos hablar sobre la cultura pop, que siempre está llena de referencias a las películas de culto o películas como muy influyentes, ¿no? O algún otro medio existente, ¿no? Como por ejemplo Star Wars, que en casi todas las casi todas las caricaturas, series, etcétera, que sean así y que hablen sobre cultura pop, hacen mención a Star Wars en algún punto. Ya de hecho siempre es como la típica de yo soy tu padre. Ajá, exactamente. Entonces eso podríamos decir que es una referencia, pues no tiene absolutamente nada que ver con la influencia o la inspiración. Más sin embargo, sí pudiera significar o pudiera darnos así como una idea de las influencias de los creadores de estas obras, ¿no? Sí, y un ejemplo que tengo en mente sobre esto de las referencias es Las Chicas Gilmore. Porque en cada capítulo hay como 1,000,000 de referencias a muchas películas y muchos libros y todo eso. Incluso estaba escuchando un podcast que se llama Gilmore Guys, que ellos pues hablan, cada capítulo es un capítulo de Las Chicas Gilmore, ¿no? Hablan sobre un capítulo de las chicas. ¿Y qué? Uno de ellos menciona que él tiene como toda la colección en DVD, o sea, todas las temporadas y así. Y al principio lo que hacían era un listado de todas las referencias que salían en cada capítulo. Entonces dice que es una lista... Como nomás para llenar una biblioteca de puras referencias de Las Chicas Gilmore. Sí. Que por cierto, en Las Chicas Gilmore hacen referencias a Star Wars. Sí. Que de hecho, el capítulo donde hacen una de las referencias que más me llamó la atención, que fue así de que cuál es la diferencia, qué es lo que hace a un Jedi mejor que a otro Jedi, y pues que es que tenga el terreno alto. Me llamó mucho la atención porque ese chiste lo hicieron muchísimo tiempo antes de que empezaran los memes del High Ground de Obi-Wan. Sí, pues esta serie es de principios del 2000, como 2002, 2001, por ahí. ¿En qué año se terminó? En el 2007. En el 2007, entonces sí, tenía muchísimo menos tiempo. De hecho, fue prácticamente el capítulo se salió, que será, si es que en algunos meses, apenas el año o poquito más del año de que salió la serie. El Revenge of the Sith. Ah, ok. La película Revenge of the Sith. Yo creo que sí. Entonces, esas son las referencias. Pero las influencias y la inspiración fue una de las cosas como que más batallamos en buscar una definición. Y es que, pues, si bien van juntos con pegados, son cosas distintas, ¿no? Básicamente las influencias tienden más a la parte mental y las
la inspiración va más por el lado emocional. Entonces, las influencias pudieran significar todo lo que está alrededor de nuestro entorno, lo que nosotros estamos viviendo, experiencias, situaciones. Por ejemplo, si hablamos de un país, toda la historia que tiene este país, si el país pues tiene antecedentes de guerra, si el país pues el clima hace que la vida sea bastante hostil, las condiciones socioeconómicas, pues las diferencias que hay entre estatus socioeconómicos, ¿no? Los pobres, los ricos, que los pobres batallan muchísimo más para ganarse una buena vida o pueden morir de hambre, etcétera, ¿no? Que por ejemplo ahí podemos decir que el cine europeo está completamente influenciado por todas esta clase de situaciones y derivado de estas influencias el cine europeo tiende a ser como más dramático, ¿no? De mostrar como escenas más crudas o historias como más tristes. Sí. A diferencia del cine norteamericano, por ejemplo, estadounidense, que pues ellos, si bien tienen esta cultura bélica de querer ser así como romantizar la idea de la guerra y pues de que los soldados van a ir a vivir aventuras y traer honor hacia el país y pues como toda esta parte del capitalismo, pues ya se imaginarán que las influencias que tienen ellos y el resultado de las películas que ellos muestran, ¿no? Que son principalmente como de acción o de guerra, etcétera, ¿no? Sí, incluso las orientales, ¿no? Que también hablan de honor, su historia feudal, se dice. Pues, sí, cuando existían los samuráis y todo esto, ¿no? También influencia, digamos, en sus pues películas, toda la cultura que tienen ellos. Y hablando de esto, pues esto no nomás es como se ve enfrascado dentro de una misma cultura, ¿no? Sino de que a donde queremos llegar nosotros es como abrir o ampliar un poquito más el panorama en cómo básicamente todos estamos influenciados por todos. Y cómo de un lugar nos lleva a otro lugar y pues podemos empezar a ver un montón de influencias, inspiración y referencias en prácticamente toda tipo, en casi todas las obras que veamos. Y sobre todo por la parte de que hay mucha gente que se casa así como con la idea de que es que yo soy muy fan de esto y no voy a permitir que otras historias, o no voy a aceptar que existan otras historias diferentes a las que me gustan a mí escuchar. Entonces, digo, lo menciono y como para dar un ejemplo, los que les gustan los cómics y luego ven una película de un cómic y empiezan a quejarse de que, ya, sí. No es fiel al cómic. O si ven alguna película y empiezan a decir, es que esto es plagio de otra película y así, pues es que pudieran ser influencias directamente, ¿no? Sí. Al final el plagio es literalmente agarrar tu obra y nomás cambiarle el nombre del creador, ¿no? Sí, pero esto pudiera ser una influencia, bueno, más bien pudiera ser como una referencia muy grande. No, pero es literal agarrar tu obra, o sea, agarrar la obra de alguien más y ponerle tu nombre. Sí, de hecho sí, o sea, tiene sentido, aunque por ejemplo pueden haber ciertas variaciones dependiendo pues de cada director al respecto, ¿no? Lo que quedaría cayendo más bien como en el plagio es cuando tú no le das el crédito correspondiente a la obra o al autor, pues bueno, es que yo estaba hablando más como, en mi cabeza estaba pensando más como en una obra de arte, en una pintura o en un diseño, por ejemplo, algo que no se mueve, ¿no? Como las películas. Sí, cuando no realizas absolutamente ningún tipo de adaptación, ¿no? O sea, vistes una fotografía, la agarraste y luego dijiste, esa es mi fotografía. Entonces eso es plagio. Eso es plagio. Sí. También es muy común, por ejemplo, que en los artistas ilustradores, por ejemplo, se tiendan a pelear mucho entre ellos porque ven como que trabajos muy similares entre ellos mismos, pues, y empiezan a decir, es que eso que dibujaste es yo lo hice, pues me lo estás robando a mí, y pudiera ser bien resultado de las influencias que ellos dos mismos vivieron y pues los llevó a dibujar cosas similares, o uno miró el trabajo de otro, le gustó mucho y quiso empezar a hacer dibujos similares, ¿no? Es que está muy extenso esto, pero es que ahí, por ejemplo, están los que literalmente calcan y nomás le cambian ciertos detallitos. Ahí yo creo que es plagio. Sí. Cuando dibujas encima de otro dibujo, o sea, que ni siquiera haces tu propia adaptación, digamos, con tu estilo, lo que tú quieras, sino que literalmente agarras el dibujo que te gustó o la ilustración, todo esto, y literalmente dibujas sobre eso, porque
ahorita ya no he escuchado este tipo de historias, ¿no? Últimamente, pero obviamente pasa que les roban una ilustración y la quieren vender en camisetas, en esto y el otro, ¿no? Pero me tocó ver de ciertas ilustradoras que literalmente agarraban como su dibujo y otra persona como que encimaba, digamos, no sé cómo explicarlo, calcaba pues sobre ese dibujo y nomás le cambiaba de que, no sé, los colores o ciertos detallitos, ¿no? Pero al final si los ponías, o sea, encimados, digamos, con un poquito de transparencia, así como tú revisas a tus alumnos, los pones encimados, le pones transparencia y es exactamente el mismo tamaño, están exactamente en el mismo lugar. Yo creo que ahí ya es plagio también. ¿Qué más? Pues sí, tengo métodos casi forenses para poder identificar cuando los alumnos se pasan trabajos entre ellos. Sí. Y bueno, todo esto lo podemos ver traducido en el mundo del cine, las series, la televisión, etc. Sí, sí. Y no solo en eso, fíjate que cuando estaba leyendo, porque bueno, tuve que leer, ya que vi que Luis estaba preparando bien intensamente con este tema, porque es un tema que a él le gusta mucho y no me siento tan preparado, incluso se lo menciona a sus alumnos, ¿no? Pero dije yo, pues aunque sea, me tengo que preparar un poquito, ¿no? Entonces leí un libro que se llama Roba como un artista, de Austin Kleon, no sé cómo se pronuncia su nombre. Que yo este libro hace mucho que lo leí, lo he vuelto a leer unas 2-3 veces más. Y esta vez que la leí, es que siempre como que encuentras algo nuevo, ¿no? Entonces, se me hizo muy curioso que, o sea, ponemos esto de la creatividad y esto de las influencias y la inspiración, o al menos lo veo yo como siempre como con el arte, con obras de arte, con las películas, con las series, ¿no? Sí, como esto algo de más romantizar creativo. mucho la originalidad, ¿no? De que el que es más original tienes que ser único y que tus ideas hayan nacido de ti mismo y pues así es como tienes que hacer el trabajo, ¿no? De esa idea, por eso me viene a la mente más como el arte, ¿no? Como la pintura y todo esto, el diseño incluso. Pero en ese libro mencionan a Kobe Bryant, que es un basquetbolista que falleció creo que hace poco, a inicios de año. No sé si te tocó escuchar. Sí, Kobe Bryant, pobrecito, se le cayó el helicóptero. Sí, pues ahí en el libro de Roba como un artista lo mencionan. Entonces mencionan que él confesó que sus movimientos no eran de él, o sea, no eran originales pues de él, sino que, bueno, en el libro usan la palabra robar, como robar bien o no saber robar, ¿no? Que ahí es como llega la influencia o la inspiración. Y en su caso, digamos, se robó, entre comillas, ¿no? Suena muy fuerte el robo, ¿no? Pero se robó, digamos, los movimientos de sus maestros. O sea, ¿a qué me refiero con maestros? A la gente que él admiraba, pues, ¿no? A los jugadores que él admiraba. Entonces tomó sus movimientos, pero a él le pasó que como su complexión, su cuerpo no sea, o sea, no podía, no era adecuado para los movimientos que él quería hacer, los tuvo que adaptar a su cuerpo. Entonces ya a partir de ahí es como ves que transformas algo que a lo mejor lo agarraste de otra parte, pero lo transformas a algo tuyo. Cuando empiezas a hacer adecuaciones, ¿no? Cuando empiezas a hacer ciertas modificaciones para que, pues, si bien tuviste la influencia de algún lado, pues tú empezaste a modificarlo para hacer algo más propio tuyo, pues algo un poquito más orientado a lo que tú haces. Sí. A tu manera de ser. Sí, y yo creo que es parte de lo que tomamos esto como, ay, es que es mi estilo.
Entonces tu estilo está basado en muchas personas que te influyeron, ¿no? Lo que tú viste, viviste y las pues, artistas que te interesan a ti. Sobre todo yo creo que en cuestión de dibujo, ¿no? Porque como que lo estoy llevando todo a la ilustración. Pero sí, o sea, yo sé que muchos tienen su estilo, pues. No nomás los ilustradores, me refiero, ¿no? Y se me hizo padre como un deportista, ¿sabes? Como que yo no ubicaba en este tema, ¿no? A los deportistas. Y cuando leí esto fue así como, no sé, se me hizo muy interesante como todos realmente somos influenciados o inspirados en ciertos momentos o en ciertas cosas, ¿no? Incluso para decorar tu casa, ¿sabes cómo? Estás buscando influencias o inspiración, ¿no? De alguien más, o buscas algún lugar donde empezar a tomar así como ciertas referencias para utilizarlas en tu propia creación. Sí, ¿no? sí. Y sí, de hecho... Eso se me hace muy padre, pues. Sí, eso es uno de los temas así como mucho de que hablar. Si ustedes llegan a conocer a algún creador que diga que su creación es completamente original y nació de su propia cabeza, lo más probable es que o esté siendo demasiado arrogante como para admitir quiénes fueron sus influencias o dónde obtuvo sus influencias, o simple y sencillamente pues no está consciente de que su subconsciente está trayendo estas influencias y las está plasmando en una obra propia, pues. Sí, muchas se está veces mintiendo a sí mismo. Pues no sé o sea, es que no sé si hablarlo así. Pero sí te puede llegar la inspiración de esa manera, pues, o sea, no sabes. A veces nomás haces las cosas sin preguntarte qué estás haciendo, o sea, o de dónde vino, pues. Pero realmente creo que inconscientemente, así como lo mencionas, tenemos estas influencias pues de la vida cotidiana o de cosas que tú consumas, ¿no? Si ves mucho anime, a lo mejor tu estilo va por allá, pues porque es lo que tú estás consumiendo, ¿no? Y como dije al principio, ¿no? Tú eres la suma de tus influencias. Y sí, de hecho, esa parte que mencionas, el anime, es como uno, digamos, cada quien tiene sus propios gustos, ¿no? Sí. Sus propios intereses, pero la parte, cuando tú te empiezas a centrar o a cerrar a la idea de que pues, otros gustos pueden ser, bueno, sí, como similares a los tuyos, por ejemplo, los que les gustan las series que digan, yo no veo anime porque pues monitos chinos, ¿no? A lo mejor te estás cerrando la posibilidad de ver alguna historia muy interesante de pues contada por el medio del anime, ¿no? Y sí, que es un hecho, error muy común, ¿no? Como pensar que el anime ya, o en general la animación lo toman como un género, cuando la animación y el anime tienen como, bueno, el anime es animación, ¿no? Pero tienen distintos. muchos se géneros, comparten, pues. Ok, muchos géneros. Sí. Pero se comparten muchas cosas entre ellos. De hecho, por ejemplo, haciendo mención a esto, pues a dónde voy o a dónde quiero llegar, o a dónde queremos llegar con este tema, es de que, es que a mí no me gusta el anime, pues porque monitos chinos, así como lo acabo de decir ahorita. Sí. Pero muy probablemente de todas estas películas que te gustan tanto occidentales o de acción, o comedia romántica. O alguno de los directores que tanto te fascinan probablemente esté influenciado mucho en algunos animes que le hayan gustado a esta persona, o inspirado inclusive en algunos animes. Como Guillermo del Toro. Que a Guillermo del Toro le gusta mucho el anime, entre otros directores que ahorita vamos a empezar a mencionar. Pero, ¿cómo empezamos a desarrollar un poquito más todo esto? Nos vamos por la historia. A ver, yo les voy a hacer un pequeño resumen aquí con respecto a esta la historia. Vamos a hablar un poco sobre las influencias históricas del cine, ¿ok? Es bien sabido que prácticamente el cine así tal cual establecido como el cine, o sea, de creación así de historias y entretenimiento, que el cine no siempre es entretenimiento, porque luego ahí hay gente que se enoja cuando les digo que el cine es entretenimiento. Ok, no podemos negar que el principal creador de
de la historia del cine es Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos empezó a crear sus propias películas de vaqueros que ya bien todos conocemos. Más sin embargo, el género western o la perfección del género western no es propiamente de Estados Unidos, sino que tiene un montón de influencias por todos lados. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Por ejemplo, el western o el western como nosotros lo conocemos tiene influencias del cine japonés y el cine japonés obviamente tiene influencias del cine norteamericano. ¿Cómo? Ok, bueno, Estados Unidos crea sus películas de vaqueros y luego pues ocurre todo la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense sobre Japón. Entonces, como Japón antes sí tenía cine y de hecho tenía un género de películas muy específico que se llama Kidai Geki, que de hecho ahí habíamos mencionado que ese género en un podcast pasado, sí, es el que inspiró a George Lucas, de hecho a los Jedis. La palabra Jedi pues nació de este género, sí. Porque a él le gustaban mucho las películas de Akira Kurosawa. Pero bien, regresando otra vez con la ocupación estadounidense sobre Japón, pues básicamente lo que podían ver los japoneses, al menos en el tema de cine, eran las películas estadounidenses. Entonces, el cine japonés fue muy influenciado en las películas estadounidenses y ciertos elementos del cine japonés que ya no podían utilizar ellos porque la ocupación estadounidense se los prohibía, vieron la manera en cómo podían adaptar sus propios géneros y sus propias historias a las historias tipo, pues, del western americano, ¿no? Entonces, ahí podemos ver diferentes películas que tienen estas influencias, como por ejemplo Yojimbo, Akira Kurosawa. Y de hecho hay un director anterior a Akira Kurosawa que realmente no recuerdo su nombre ahorita, pero que él empezó más con esta influencia, ¿no? Pero Akira Kurosawa empezó a crear sus películas de samuráis que eran muy similares a las historias de vaqueros, con todo esto del cazarrecompensas, el lobo solitario, el que va de pueblo en pueblo así solo ayudando como a la gente, ¿no? Y creó pues sus películas ahí de originales pues del mismo, ¿no? De Akira Kurosawa. Y estas películas al momento en el que se transportaron a Estados Unidos, por ejemplo, o al resto del mundo, pues no podemos negar la increíble influencia que tuvo las películas de Akira Kurosawa sobre el cine del western, ¿no? Del perfeccionamiento del western, que por ejemplo películas como pues la de Yojimbo, que ya la mencioné ahorita, pues básicamente la de por un puñado de dólares es una copia de Yojimbo, que de hecho en su momento... ¿Cómo? ¿Cuál es la copia? Por un puñado de dólares, una película de Clint Eastwood. Es que como que sonó como apuesta, pues, de que, ay, no sé. Okay. O sea, me confundí, pues, ya. Bueno, en fin. Pues hay muchas películas de Akira Kurosawa que se terminaron haciendo adaptaciones del western y funcionaban bastante bien. Entonces, por ejemplo, ya tenemos pues establecido, más bien mencionado, que el cine japonés estuvo influenciado por el cine norteamericano. El cine norteamericano después fue influenciado por el cine japonés, influenciado por el cine norteamericano, mejorando las películas western. El cine del western en Estados Unidos, por ejemplo, empezó a perder cierto nivel de fuerza, pero empezó a obtenerlo en Italia. De ahí pues viene el género spaghetti western, porque pues es películas western hechas por italianos, pues por eso les decían spaghetti western. No sabía eso. Entonces ahí salieron películas también como la original de Akira Kurosawa, que era la de 7 samuráis. Pues la versión western eran Los 7 magníficos. Entonces ya se podrán estar imaginando a dónde queremos ir. Pues no podemos decir que existen creaciones totalmente originales, sino creaciones influenciadas por otras creaciones, ¿no? Sí. Y de ahí empezamos nosotros a hacer nuestras propias adaptaciones y modificaciones para que esto empiece a funcionar de manera independiente. Más sin embargo, pues tus referencias y tus influencias ya están establecidas, pues, por todo lo que estuvo básicamente a tu alrededor. Y de ahí nos podemos como trasladar al resto de creaciones, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando mucho y no le estoy dando oportunidad a la Lucero de decir cosas. No, adelante, está bien. Ok, Yo bueno. estoy bien interesada.
No, ¿cómo? Yo estoy bien... ¿Interesada? Está interesante lo que estamos platicando aquí, ¿no? De cómo, pues, de un lado nos fuimos a otro lado y pues ya no podemos decir, es que las películas de vaqueros son originales de Estados Unidos, sino que hubo toda una influencia ahí al respecto, ¿no? De hecho, hablando de este tema en específico, por ejemplo, del director de Akira Kurosawa, hay un efecto que se le llama el efecto Rashomon. Híjoles, espérenme, es que hay una película que se llama Rashomon, no me acuerdo exactamente cómo se llama la película esta de Akira Kurosawa, pero derivado de esta película empezaron a salir muchas películas similares porque fue la primera vez que se planteó la idea de contar una historia desde diferentes puntos de vista. Ya, cuando cuentan que no es el protagonista nomás, ¿no? Sí. Que también cuentan la historia de los que hay atrás. O sea, sí, que van turnándose, digamos, durante la película para contar cada situación de cada personaje. Ajá, sí, como por ejemplo Reservoir Dogs de Tarantino, pues que Tarantino también obviamente está influenciado por las películas de Kurosawa. ¿Quién más? Star Wars está muy influenciado por las películas de Akira Kurosawa. Uh-huh. Tienen un montón de influencias que ahí las habíamos mencionado en el capítulo anterior de Star Wars, que por ejemplo Tripio y R2D2 eran inspirados en dos personajes que eran unos campesinos en la película de... se me olvidó el nombre de esta película. La película está La Fortaleza Escondida, ¿ok? Que salían estos dos personajes que eran unos campesinos que acompañaban a los protagonistas, que nomás para describirles un poquito el plot, la película de La Fortaleza Escondida de Akira Kurosawa se trata de una princesa que tiene que escapar del territorio enemigo, ayudado por un samurái, ¿no? Uh-huh. Y estaba acompañada por estos dos campesinos que funcionaban pues con la finalidad de stress relief, ayudar un poquito a liberar las tensiones de las escenas de acción intensas. Sí. Entonces, pues, si bien Akira Kurosawa funciona como una influencia de tantas influencias que tuvo Star Wars, pues estos dos personajes de estos campesinos fueron inspiración para la creación de los personajes de Tripio y de R2D2, ¿no? ¿Y por qué no fue influencia? ¿Por qué no fue influencia? Porque la inspiración está más por el lado emocional. Entonces, a George Lucas le generaba cierta... alegría, estos personajes pues que se utilizaran para esto, así como de que a la bestia, o sea, ya tenemos a los espectadores bien tensos porque está toda la acción a todo lo que da, y salían estos dos personajes así como haciendo alguna actividad divertida en medio de la acción, que ayudaba a que los espectadores pues se relajaran un poco más, y eso lo relajaba a él mismo, y pues emocionalmente a él le generó, pues valga la redundancia, ¿no? Un impacto emocional. Así que pues quiso implementarlos y en su propia creación, que fue Star Wars, ¿no? Que Star Wars está lleno de un montón de influencias por todos lados. Y de referencias. Y de referencias que hasta pudiéramos decir que Star Wars es un plagio, ¿no? Y Star Wars pues también mismo estamos diciendo de que está influenciado por el cine japonés, el género Jedi Geki. Ajá. Que ya dijimos que pues esa palabra inspiró al nombre de los Jedis. Pues todo el tema esto de los samuráis, pues ya se imaginarán en cómo se implementa en Star Wars. Pues sí. la vestimenta de Darth Vader pues es como una adaptación espacial de la armadura samurái. Y de los Jedi en general. La filosofía de los Jedis. Uh-huh. Inclusive Star Wars tiene influencias mexicanas con el chamanismo. Y el peyote, que de hecho, por ejemplo, que los Jedi pudieran utilizar la fuerza, pues fueron influencias de toda esta experiencia que tuvo George Lucas en su momento, en su visita a México por el peyote. Entonces, pues todo está pues prácticamente conectado entre todo, ¿no? Sí. Está bien complicado este tema, o sea, de diferenciar, sobre todo diferenciar la influencia y la inspiración, porque no sé, me cuesta un poco de trabajo
Digo, como que lo entiendo, pero al final no, ¿sabes cómo? Ok, bueno, por ejemplo, ahí te puedo ayudar un poquito. Vamos a hablar de Hideo Kojima, que los que escuchas bueno, la gente que nos está escuchando ahorita que ha jugado los juegos de Metal Gear, pues obviamente conocerán a Hideo Kojima, ¿no? Hideo Kojima tiene un montón de influencias de diferentes películas. De hecho, él mismo en alguna entrevista dijo que el 70% de su vida eran películas. Pues básicamente se inspiró en un montón de películas para poder generar la saga de Metal Gear. Ajá. Se influenció en un montón de películas para poder hacer la saga de Metal Gear, pero su inspiración era crear una excelente historia en un videojuego, pues. Y ahorita lo más reciente inspiración que tiene es crear juegos de terror. Entonces él lo inspira la idea de ser así como scary. Bueno, soy muy malo pronunciando el inglés, pero él inspira la idea de generar terror, pues, en sus espectadores o en sus jugadores. Entonces, eso es una inspiración que él tiene. Es una inspiración y no es una motivación, porque aquí viene otra palabra. La motivación está más sujeta a una recompensa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la recompensa que él pudiera llegar a tener que lo está motivando a seguir haciendo estos juegos es generar un excelente juego con una excelente historia. Entonces, ahí obtiene como recompensa de que puedo crear este juego. Entonces, ahí eso lo mantiene motivado. Su inspiración es de que ahora quiero crear historias de terror, y sus influencias probablemente sea todo el mundo de películas de terror que él ha estado viendo de seguro. Que consume y quiere utilizar diferentes elementos de todas estas películas para hacer mecánicas de su juego. Por dar algunos ejemplos directamente de Metal Gear, el nombre es Solid Snake, y de hecho el personaje en general está pues inspirado en este caso por un personaje de Kurt Russell, que actuó Kurt Russell en una película que se llamaba Escape from New York, que de hecho el personaje principal se llamaba Snake Plissken. Bueno, soy muy malo pronunciando. Que si lo ven ustedes van a ver a Solid Snake, pues el mismo personaje. Por eso, entonces no es influenciado por... El personaje está inspirado en este personaje de Kurt Russell, ¿ok? De una película de John Carpenter que se llama Escape from New York, o El Rescate de Nueva York. Pero sus influencias son las películas de, por ejemplo, La Gran Evasión, que es una película así como de como de un grupo de soldados que estaban atrapados en un campamento nazi y que querían escapar de este campamento nazi. Entonces ya se podrán imaginar todas las cosas, elementos que se pudieron haber utilizado ahí al respecto, ¿no? Vigilantes, sigilo, un montón de focos por todos lados, pues de la gente que estaba ahí patrullando, ¿no? Que tenías que evitar que te pasara la luz sobre ti para que no te descubrieran, etcétera. Entre un montón de otras películas, pues que fueron inspirando a Hideo Kojima para realizar sus videojuegos. Por ejemplo, también hay elementos de 007 con todo esto del mundo de los espías y los gadgets super mega tecnológicos, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, las influencias son todas estas películas que él veía porque a él le encantaban, y las inspiraciones pueden nacer de ciertos elementos de estas películas que a él le generaban alguna emoción y los quería utilizar dentro de su película, y ahí mismo, más bien dentro de su videojuego. Y ahí mismo podía implementar, pues hacer ciertas referencias a ciertas cosas. Por ejemplo, que el Snake sea igual al Snake Plissken de la película de Kurt Russell, pues es una referencia. Es una referencia. Ay. Sí, está un poco confuso, medio confuso. Sí. Y eso que todavía no nos metemos con el anime y las películas, ¿no? Pero las películas de nuestras películas favoritas, que han sido más taquilleras y han tenido un peso muy, muy influyente sobre la misma sociedad, están influenciadas por el anime. Nomás por dar algunos nombres, por ejemplo, Inception, que está muy influenciada, o más bien, ahí podríamos decir, es como un espejo de Paprika. Sí. De hecho, hay muchas referencias. Hay muchas referencias a Paprika, y de hecho la historia es muy similar a Paprika. De Satoshi Kon, que Satoshi Kon es uno de mis directores favoritos porque
él es un máster en haciendo transiciones de escena por escena. Sí, vimos la película de ¿cómo? Millennium Actress en el cine, ¿no? Cuando estuvo, creo que en Cinemex. Y sí, estuvo muy buena. O sea, y qué curado que estuvo en el cine, pues que la pudimos ver en pantalla grande. Ah, porque sí, un día que dijeron, vamos a poner películas de anime. Sí, en uno de los eventos estos que hacen de repente. Pero sí, o sea, tiene muy bonitas transiciones y como muy limpias, no sé cómo explicarlo, realmente te transporta en cada escena, no sé. Es que tiene saltos entre realidad, entre sueños, entre ficción de ellos, o sea, dentro de la misma historia, que ya no sabes cuándo están, pues, o no sabes cómo empezar a saltar de un lado a otro, cómo hacer estas transiciones, e inclusive incluyendo el movimiento, pues. Sí, todo combina. Es un máster de las transiciones Satoshi Kon. Deberían de ver las películas de Satoshi Kon. Sí. Pues muchos directores de Hollywood han sido inspirados por las películas del anime o animes en específico. A ver, con Matrix, por ejemplo, pueden ver escenas espejeadas de diferentes animes, por ejemplo, de Ghost in the Shell. Hay una escena que es exactamente idéntica de Ghost in the Shell que sale en Matrix, que es cuando, bueno, en Matrix, cuando están dentro del banco y pues están empezando a balear pues los pilares. Y en Ghost in the Shell no recuerdo exactamente cuál escena era, ¿no? ¿Cómo se llama este director? A ver. Bueno, pues aparte también en Ghost in the Shell y en Matrix, pues la escena esta donde se están quitando así como unos tubos de la nuca, pues la pueden ver reflejada en Matrix y en Ghost in the Shell, ¿no? Kimba y el Rey León, pues ahí sí hubo un montón de controversia porque Kimba y el Rey León, pues el Rey León es un plagio de Kimba. El leoncito blanco y pues es exactamente la misma historia, nada más que con personajes pues un poquito distintos. Kimba. Suena muy, muy similares. Esta era la que quería mencionar, la de Requiem for a Dream. Ajá. De Darren Aronofsky. Lo quería mencionar porque este director pagó los derechos de algunas películas para poder utilizar tal cual las escenas de Perfect Blue en sus películas. De hecho, él quería hacer Perfect Blue hacer su propia versión pues de live action, ¿no? Pero que no fuera pues exactamente tal cual como Perfect Blue, pero quería pues hacer fue Black Swan, ¿no? Ajá, Black Swan, exactamente, Black Swan es... Pero ¿sí es del mismo director? Sí, Black Swan... Pues en su momento, por ejemplo, al principio él pagó los derechos de una escena en específico de Perfect Blue con la de Requiem for a Dream, que era una escena en la que está una muchachita así como dentro de una tina y que empieza a gritar dentro de la tina. Es exactamente una misma escena que sale en Perfect Blue. Y la de Black Swan, pues ahí sí ya Black Swan es un reflejo completamente casi literal de Perfect Blue. Sí. Que pues en todo el plot de su historia así de pues las dificultades que empieza a tener pues en el caso de Black Swan pues es una bailarina, ¿no? Y las presiones del estrés y todo esto. Sí, del trabajo, pues en el caso de Perfect Blue pues es toda la presión que siente una ídolo juvenil sobre todo lo que tiene que hacer para poder tener éxito en lo que está haciendo ella, ¿no? Y pues no sé qué más mencionar. O sea, tenemos a Guillermo del Toro, su super fan del anime, Guillermo del Toro. Uy, pero Guillermo del Toro, o sea, no nomás es lo del Pacific Rim, que está inspirado en Evangelion, ¿no? ¿Sí es en Evangelion? Sí, en Evangelion. Aunque también tengo así como mis dudas al respecto porque pues todo el anime está lleno de mechas. De mechas peleando contra monstruos gigantes. Pero incluso tiene esta... Ah, no, me estoy confundiendo. Es que iba a hablar de Tartakovsky, yo creo, con
con esta de Titán Biónico. Titán Biónico. Ajá, la de sí. Titán Biónico. Hay un personaje Incluso que está igual al de Hellsing. Sí, al Alucard. Al Alucard de Hellsing. Sí, ese iba a mencionar, pero no sé por qué me confundí. Ay. Pero era Tartakovsky. Y sí, Van Helsing con Vampire Hunter D. Y no nomás, esto es un canal que apunta a todas las direcciones y todos lados. Así como las películas están influenciadas con el anime influencia las caricaturas influencian al anime, y hay muchas referencias en todo esto. Nomás por mencionar algunas, digamos, el personaje de Todoroki de My Hero Academia. Sí, que está inspirado. Ajá. ¿Influenciado? Está inspirado. Está inspirado porque pues obviamente le generó cierta... El personaje de Zuko del Avatar, el que haya visto el Avatar y que le haya gustado, porque dudo que a alguien no le haya gustado, pero... La leyenda de Aang. La leyenda. No el Avatar de los monitos azules. Más bien, no creo que a alguien no le haya gustado, que la haya visto completa, pero no dudo que exista alguno por ahí que no le haya gustado. El personaje de Zuko, yo creo que nos inspiró a todos de alguna manera, porque tiene uno de los desarrollos de personaje más interesantes de muchas obras en diferentes historias. Y Todoroki, ¿no? Está influenciado. Está inspirado en el personaje de Zuko. De hecho, que Todoroki es de Boku no Hero. Ajá, Boku no Hero, My Hero Academia, como lo quieran decir. Pues sí, está inspirado. Y Steven Universe, por ejemplo, tiene la influencia, me imagino yo, de Sailor Moon. Claro que sí, o sea, en la manera en cómo se transforman los personajes y todo eso. Las cosas espaciales, o sea, que son gemas espaciales. En Sailor Moon, pues, todos los personajes eran como del espacio, pues, ¿no? Sí, yo creo que Sailor Moon es uno de los animes que más ha influenciado e inspirado a muchos creadores. A muchos creadores. Sí, porque también está la de Star versus las fuerzas del mal, que también súper influenciado o inspirado en el Sailor príncipe Moon. de los dragones también a veces hacen movimientos de Sailor Moon, el príncipe de dragón. Sí, pero esas son referencias. También pues ya que estás hablando de todo esto, pues acabamos de ver por segunda vez la serie esta de Marvelous Miss Maisel. Ajá. Y estuve viendo varios videos así que hablan sobre, pues, influencias, ¿no? Por ejemplo, el personaje de... inspiración. Ay, no, esto me resulta muy complicado. No puedo con volviendo esto. a hacer la diferenciación. Las influencias pueden ser múltiples factores que están en nuestro entorno, que afectan más directamente a nuestra mente, o sea, nuestro pensamiento crítico, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Y pueden ser situaciones, pueden ser obras, pueden ser prácticamente todo lo que experimentemos a lo largo de nuestra vida va a influenciar en nuestra manera de pensar y actuar, ¿no? Sí. Y la inspiración incurre más en lo emocional, cuando algo te genera algún elemento emocional tan fuerte que te lleva a hacer algo. Ajá. Por ejemplo, si... voy a poner un ejemplo muy complicado. Bueno, complicado. Me quedo callado. No, es que como de todas formas, aunque me vuelvas a decir esto, como que no, o sea, no es que se me olvide, sino no puedo, no me dejas hablar. No puedo separarlos, pues para mí es como un poco lo mismo, pero yo sé que no es lo mismo, entonces pues no puedo separarlos, la verdad. Pero por ejemplo, esta serie de Marvelous Miss Maisel, que estuve viendo cómo se inspiró, digamos, no sé, influenció en Amy Sherman Palladino, que es la creadora, ¿no? Se inspiró en varios comediantes de la época, sobre todo en dos mujeres comediantes
Que no sé si eso sea influencia, porque pues al final es como, bueno, está influenciada en la época, ¿no? Y en estas mujeres que pues eran las primeras comediantes en, pues mujeres, ¿no? Digamos, en hacer stand-up y todo esto. Y por ejemplo, también está Lenny Bruce, que sale en la serie, y que literalmente existió Lenny Bruce, y el actor lo representa pues bastante bien. No sé si eso, cómo se llamaría. Pero se me hace muy curioso cómo también, y lo decías al principio, ¿no? Cómo influencia en ti tu entorno, ¿no? Las cosas que pasaste, que viviste. Por ejemplo, ella menciona, la creadora menciona mucho que en ese tiempo recuerda mucho a su papá, que fumaba mucho, que hablaban de esto de los Catskills, que era como un campamento judío. Y que, o sea, todo eso que ella absorbió en su infancia, digamos, o vivió en ese entonces, lo reflejó en esta serie. Y se me hace o sea, se me hace muy padre que puedas plasmar algo con tu experiencia, ¿no? Obviamente lleva más trabajo que solo tu experiencia, pero se me hace muy padre eso, pues que una obra o un trabajo que tú hagas influencie o esté influenciado pues por la vida cotidiana, pues eso me parece muy interesante. Influenciada en la vida cotidiana. Pues sí, básicamente todas tus experiencias que vivan a lo largo de tu vida lo vas a poder reflejar bastante bien en tus creaciones. Sí. Que de hecho, yo creo que los creadores, pues, que hagan buenos proyectos tienen un entendimiento como bastante amplio de lo que es las experiencias de vida, ¿no? Uh-huh. Y que sean capaces de plasmar estas experiencias de vida sobre una obra. Sí. Sí, porque también es muy difícil. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo? O sea, no sé. No sé. Pues sí, básicamente si tú quieres desarrollar un buen proyecto pues sobre todo del mundo de las artes, ¿no? Ya sea una película, una serie, una obra de arte, una pintura, un libro, y no sabes qué hacer, pues... Música también. Música, pues vive tu vida. Experimenta mucho de tu vida, porque de ahí vas a obtener mucho material para poder hacer alguna creación. Sí, incluso me gustó mucho, yo sé que a muchos no les gustó, ¿no? El final de Las Chicas Gilmore. Pero me gustó mucho que al final, voy a spoilear esto, así que si no has visto Las Chicas Gilmore, pues voy a decir el final. Y se acabó en que, pues, Rory, que es de las protagonistas, terminó haciendo un libro basado en su experiencia con su mamá. Entonces, eso se me hizo muy padre a mí porque puedes hacer arte, o sea, y con arte me refiero a lo que decíamos antes, ¿no? De ya sea música, ya sea que escribas un libro, ya sea que hagas un poema, que, no sé, pues, que dibujes, que ilustres, que pintes, que hagas una serie, un documental, lo que sea, ¿no? Y que pueda ser influenciado por tus propias experiencias. Se me hace muy padre, pues. Y conectas con la gente, pues, la gente se puede llegar a identificar contigo, ¿no? Por eso, pues, por eso ciertas series o todo, ¿no? Dices, ay, es que me identifico con tal personaje y es que esto, porque son experiencias propias y experiencias de vida que puedes utilizar, ¿no? No sé, o sea, yo menciono todo esto porque se me hace muy padre cómo puedes plasmar todas tus vivencias en algo, pues. Y que no solo, o sea, obviamente todo lo que consumas
va a ser parte de tus influencias, ¿no? Y con consumir me refiero a las películas y todo esto, pero se me hace muy padre, vuelvo a decir, que no solo las películas te influencien o te inspiren a hacer esta obra, pues, o lo que sea que quieras hacer en tu vida, ¿no? Sino tus vivencias, no sé. Sí, las influencias son el resultado de todas tus experiencias que has vivido a lo largo de tu vida. Pero definitivamente lo que dijiste pues es cómo funcionan las cosas. O sea, si tú no has vivido, experimentado a lo largo de tu vida nada, pues lo más probable es que nada es lo que te vaya a salir de tu cabeza. Por darles algunos ejemplos, Hideaki Anno, que es el creador de Evangelion. Sí. Pues Evangelion nació porque este director estaba en una terrible depresión. Ajá. Derivado de haber estado trabajando en estudios Ghibli. Es que hay mucha gente que piensa que Hayao Miyazaki es así como un pan de Dios, pero es como... Yo creo que diablo, es como el diablo para los que trabajan con él. Que si bien, o sea, no es que estemos diciendo que sea negativo, no, es como pues parte de lo que lo hace él y que funcionen sus cosas, que sea tan exigente con él mismo y con sus trabajadores para terminar haciendo una excelente obra. Esta misma exigencia puede generar un peso bastante grande sobre estas personas y pueden terminar una depresión tan grande que quieran suicidarse, pues. Sí. Y ahí tenemos a Hideaki Anno, que terminó casi suicidándose. Estaba en una depresión bien terrible y esta depresión pues la canalizó creando Evangelion. Que si bien Evangelion, pues para los que tengan todavía dificultades para entender Evangelion y van a la Biblia para entender Evangelion, es porque no lo están entendiendo Evangelion. Vayan más a las experiencias emocionales que pueda llegar a tener una persona para entender Evangelion. Habla más sobre cómo se desarrollan las personas, cómo las situaciones, las distintas situaciones y pues interacciones que tengan con los que están a su alrededor, pues van a formar a tu personalidad, ¿no? Y tus traumas. Y tus traumas, ajá, exactamente todo esto. Entonces, eso pues es una experiencia de vida que él tuvo y la pudo plasmar bastante bien en esta obra que él creó, ¿no? Sí. Y así como lo habíamos mencionado al principio, pues vean cómo es el cine de cada región y entenderán más o menos cuáles son sus influencias. Pregúntense cómo es la vida en Europa y cuál es la historia de Europa para que entiendan por qué el cine europeo es muy sad, a veces demasiado, como les dije, dramático. Pues porque incluso están estas que son animes, según yo. Heidi, como así muy viejitas, Heidi, Candy Candy, Remy, que son muy trágicas, pero es por la situación en la que vivieron, ¿no? Estos personajes, ¿no? O sea, sí. Pues sí, básicamente lo que nosotros estemos viendo en cada pues momento de la historia, pues lo más probable es que esté influenciado por alguna situación en general. De hecho, no se sorprendan que en algunos años próximos empiezan a salir muchas películas sobre pandemias debido a lo que estamos viviendo ahorita. Entonces es muy probable que eso vaya a funcionar como una influencia para futuras creaciones de los directores. Sí, es cierto. Ahorita pues el tema del empoderamiento de la mujer, van a haber muchas series que estén empezando a utilizar cada vez más. Al principio a lo mejor muchos sí lo sentían como tema de agenda o tema muy forzado porque probablemente se haya sido así como intencionalmente. Hay que ver la manera en cómo metemos estos temas, pero las personas que estuvieron creciendo con estas, o las mujeres que estuvieron creciendo con estas historias así intencionalmente o forzosamente introducidas a ver cómo funcionaban, van a empezar a salir materiales mejor hechos o que se sientan más genuinos porque van a ser hechos por gente que fueron influenciadas por estas ideas, ¿no? Sí. Y que ya las tienen mejor digeridas y pueden hacer mejores adaptaciones al respecto. Sí. Y pues así, Lucero, ¿qué podemos concluir aquí? ¿Cuándo pudiéramos decir que es más un plagio que una influencia o una inspiración? Esa pregunta es bastante difícil de responder, yo creo, porque como estuvimos planteando en todo este podcast,
pues todos estamos influenciados o inspirados por todo el mundo, todo lo que hemos vivido, consumido, visto, escuchado, etcétera, pues va a llevarnos a hacer algo. Star Wars ha tenido sus demandas por todos lados. De hecho, está a punto de salir una película que se llama, bueno, están creando ahorita o está en punto de rodaje, una película que se llama Dune. Uh-huh. Que pues el creador de Dune en su momento pues demandó a George Lucas porque vio reflejado su creación en Star Wars. Así como, oyes, pues es lo que yo escribí, ¿qué onda? Y pues sí, entonces supongo que se vuelve un plagio cuando no das los créditos correspondientes a quienes merecen esos créditos, ¿no? Pues cuando te lo robas literalmente. No, sí, así tal cual, sin dar referencias ni nada, o sea. Sí. Incluso yo, o sea, si hay alguien por ahí que pues casi no me gusta usar esta palabra, pero si es una persona creativa, digamos, o que quiere pues explorar un poquito, pues si hacen dibujos o si hacen pues lo que hagan, ¿no? Yo creo que aplica para todos, pero un consejo que venía en el libro de Roba como un artista es que puedas hacer como un árbol genealógico, pero más bien como de influencias, en donde tú vas a poner a la gente que te influencia, a alguien que admires, ¿no? Y en base a esa persona vas a investigar 3 personas que él admire o que ella admire y las vas a ir colocando en tu árbol genealógico y así sucesivamente hasta que llegues a pues a lo que estás buscando, ¿no? Que en esta ocasión puede ser un estilo, puede ser un fotógrafo que tú sigas y luego, a ver, ¿y este fotógrafo quién lo influenció a tener este estilo? No, pues estos 3 fotógrafos y a esos 3 fotógrafos quiénes lo influenciaron y así te vas viendo, ¿no? Hasta que consigas tu propio pues estilo o lo que quieras transmitir, ¿no? Otra cosa que esto ya es muy personal que yo hago es en Instagram, ya ves que está la opción de guardar. Yo lo que hago es hacer como carpetas de diferentes cosas, ¿no? Al principio yo decía, de hecho tengo una carpeta que se llama inspiración, que ahí voy guardando como las ilustraciones que me van gustando, ya sea por cómo hacen los ojos, por cómo hacen la línea, o sea, no importa el por qué, pero pues me gustó esta ilustración, la voy a guardar aquí. Pero también tengo muchas carpetas que se llaman así de que animación, las animaciones que me van gustando. Tengo una que es como para decorar tu hogar. También, o sea, es que puedes agarrar pues inspiración en las cosas que ves, ¿no? Y yo las guardo porque tarde o temprano las puedes usar, ¿no? Pues es un consejo que yo doy. Porque al final, pues, pues así. Al fin, eso pues pasa. Sí, pues una cosa más que yo pudiera agregar es cuando pueden ser demasiado duros con un creador y cuando no. Es cuando va iniciando artista, por ejemplo. Lo más probable es que un artista cuando va iniciando a hacer sus creaciones se vean muy similares a otras creaciones. ¿Por qué? Pues porque apenas está empezando a tomar esas influencias y esas inspiraciones que tiene para poder hacer su propia creación, y conforme él mismo vaya añadiendo así como elementos del mismo a las creaciones de los demás, va a ir generando pues algún elemento genuino, ¿no? Como sí. Por ejemplo fue Star Wars en su momento, que en el inicio tal vez sí fue así como muy como casi plagio de otras historias, pero eventualmente se volvió un ente único y pues sí. Original, que es Star Wars, que no podemos negar que es pues parte de nuestra cultura popular, ¿no? Sí, que hay otra frase que viene otra vez en el libro de Roba como un artista, ya lo estoy promocionando, oigan, me deberían de patrocinar aquí.
Pero dice, un buen artista convierte su robo en un sentimiento único, completamente diferente de aquel que fue robado. Yo creo que eso es muy importante. Con robo nos referimos a la inspiración, ¿no? Sí, o a tu influencia. Es que puede que al principio tú empieces a hacer una creación muy similar a otra creación, porque es como lo que tienes inmediato o algo. Sí, pues es lo que estás queriendo replicar algo. Es lo que mencionaste ahorita, que vas a ir hallándole cómo meter lo tuyo, ¿no? Es que al final... Haciendo tus adaptaciones. Sí, al final es eso, pues, hacer tu adaptación de tus inspiraciones o de tus influencias, ¿no? Para crear algo original. Que el original no existe, pero... Sí. Lo original está sobrevalorado. Y así, Luis, yo creo que fue un buen capítulo el día de hoy. Sí, lo fue, estuvo interesante. Pues como lo dijiste, ese es uno de mis temas favoritos. Me encanta hablar de esto porque me encanta quitar así como... O bueno, no la puedo quitar, pero al menos sí tratar de ayudar a ampliar un poquito más el panorama de que puedas abrirte a ver historias en otros medios. Ajá. Que no te cierres nomás a decir, es que tal director es único y original, porque lo más probable es que este director tenga influencias de lugares que tú pensabas y odiabas, pues. Ajá, que nunca habías explorado. Que no habías explorado, que tú mismo estabas negándote dar esa exploración. Entonces, si tienes la oportunidad de empezar a pues, explorar en otros lugares, en otros medios, lo más probable es que tarde o temprano te topes con algo que te interese y que digas, mira, esto está padre, esto me gusta. Muy bien, sí, me gustó mucho este capítulo. Y pues, ¿qué más? No sé. Pues ya, estuvo, Lucerín. Pues hay que sacar el siguiente capítulo porque hace mucho que no hacemos lo del botecito, así que el botecito regresó. Así que saca un papelito, Luis. Esto es como una rifa. Y el siguiente tema va a ser... ¿Tu carrera te hace feliz? Hijos. Oh, por Dios. Y luego en cuarentena. Sí, va a estar así como muy para... muy para cuestionárselo. Sí, no, está bien. Me agrada ese capítulo. Porque uno nunca sabe, a lo mejor puedo decir que sí, me hace feliz. No todo tiene que ser negativo. Y bueno, para que no se me olvide, síganos en Instagram como Cassette Rayado, todo pegado. Y S y T en cassette. Igual lo voy a poner el link en la descripción de YouTube. Porque pues esto ya sale en Spotify, ¿verdad? Qué fancy. Y así nos vemos para la próxima. Sale, bye. Chao.